El primer sonido fue un siseo, un demonio de vapor. Luego, el grito, mi padre. Estoy sentado en la parada de un autobús que no pienso coger. El neón de la marquesina parpadea y pinta de un color enfermo el asfalto mojado. Tengo 19 años ahora. Un año entero ha pasado desde que me encerraron y 6 meses desde que me soltaron. Dicen que estoy rehabilitado. Los periódicos me dieron un apodo, el monstruo del caso. Es pegadizo, supongo. Encaja bien en un titular. Pero los titulares nunca cuentan la verdad. Solo venden una versión de ella. La más simple, la más monstruosa. Si esta historia ya te ha atrapado, dale a me gusta. Suscríbete a Testimonios Traumáticos para no perderte cómo termina. Y comenta abajo qué crees que puede llevar a un hijo a este extremo. Mi casa no era un hogar. Era una tumba con las luces encendidas y los platos siempre limpios. El silencio era el único idioma que mi padre hablaba con fluidez. Un silencio espeso, cortante, que se te metía bajo la piel y te lava los huesos. Crecí en ese silencio, aprendiendo a no hacer ruido, a no ocupar espacio, a ser invisible. Crecer siendo un fantasma es una tortura lenta. Te borra poco a poco. Hasta que dudas de si realmente existes. Él no me veía a mí, pero veía al gato, a Milo. Le hablaba a ese animal con una ternura que yo solo conocía por las películas. Le susurraba cosas mientras lo acariciaba, y cada uno de esos susurros era un grito en mi cabeza. Cada caricia que sus dedos daban a ese lomo peludo era una bofetada invisible en mi cara. Yo estaba ahí con mis notas del instituto, con un dibujo, con una pregunta. Pero él solo tenía ojos para el ronroneo de Milo. Yo era el mueble. El gato era el hijo. Pero el silencio, el desprecio mudo, no fue lo peor. Mi madre era la guardiana de ese silencio, su cómplice. Cuando yo, con 8, 10, 14 años, me atrevía a llorar en mi cuarto, ella entraba y me decía siempre lo mismo. Tu padre es así, no lo hace con maldad. Y yo me lo creí durante mucho tiempo. Creí que el amor era eso. Un vacío, una ausencia, una jaula de cristal perfectamente limpia donde yo me asfixiaba lentamente, sin que nadie lo notara. Intenté que me viera. Vaya, sí lo intenté. Saqué las mejores notas. Gané un concurso de relatos en el instituto. Aprendí a tocar la guitarra. Cada logro era una ofrenda que yo dejaba en el altar de su indiferencia. Mis trofeos acumulaban polvo en una estantería que él nunca miraba. Mis dibujos terminaban en la basura. Mi música era interrumpida por el sonido del televisor subiendo de volumen. Mal sabía yo que cada intento fallido por ganar su amor era solo un paso más hacia el final. Me convertí en un experto en leer el aire. Sabía cuándo podía respirar y cuándo era mejor contener el aliento. Aprendí a vivir en las esquinas de mi propia casa, en los márgenes de mi propia familia. Un espectro que comía en su mesa y dormía bajo su techo, pero que no tenía lugar en su mundo. Y el gato, Milo, siempre estaba ahí, ocupando mi sitio en el sofá, en su regazo, en su corazón. La gente leyó los titulares. Vieron la foto de un chaval de 18 años con la mirada vacía, escoltado por 2 policías. Escucharon a los vecinos decir que éramos una familia normal, tranquila. Siempre saludaban. Decían, claro que saludábamos. Los monstruos más peligrosos son los que saben dar los buenos días. Pero nadie escuchó los 18 años de silencio. Nadie vio cómo mi alma se solidificaba, gota a gota, hasta convertirse en un arma. Nadie escuchó el evangelio que se predicó en mi casa durante toda mi vida. El evangelio del agua hirviendo. El evangelio del agua hirviendo. Ese fue el único sermón que escuché, la única verdad. Todo empezó con un dibujo. Tendría 6 años. Usé todos mis colores. El sol era una esquina amarilla brillante. La casa era un cuadrado torcido con humo saliendo de la chimenea. Aunque nunca encendíamos la chimenea. Y estábamos nosotros. 3 figuras de palo. Mamá, papá y yo en el medio, cogidos de la mano a un lado. Dibujé a Milo, nuestro gato, con un rotulador naranja. Recuerdo el orgullo. Me temblaban las manos cuando se lo di a mi padre al llegar del trabajo. Lo cogió. Lo miró un segundo. Silencio. Y luego dijo, le has hecho las orejas muy pequeñas a Milo. Dejó el papel en la encimera de la cocina, donde se manchó de aceite. Nunca dijo nada más. Esa noche aprendí la primera lección. Yo era el error en el lienzo, el detalle imperfecto. Mi infancia no olía a galletas recién hechas. Olía a producto de limpieza y a miedo. El sonido que definía mis tardes era el de la llave de mi padre, girando en la cerradura. Era un chasquido metálico que lo congelaba todo. Si estaba jugando en el salón, recogía mis cosas a toda prisa. Si estaba viendo la tele, bajaba el volumen hasta que era un susurro. Mi madre hacía lo mismo. Se movía más deprisa. Se tensaba. Nuestra casa se convertía en un escenario esperando a su único y temido espectador. Él entraba y no decía nada. Dejaba el maletín junto a la puerta.
se aflojaba la corbata, y el silencio se hacía espeso, pesado, como una manta mojada que nos asfixiaba a todos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor era la ternura selectiva. Mi padre no era un hombre sin amor. Simplemente, su amor no era para mí. Estaba reservado en su totalidad para Milo. Le he visto tumbarse en el suelo para que el gato le amasara el pecho con las patas. He escuchado cómo le hablaba con una voz suave, una voz que yo jamás escuché dirigida hacia mí. Le llamaba campeón, guapo, rey de la casa. Le compraba el mejor pienso, los juguetes más caros. El gato tenía un castillo de cartón. Yo tenía una habitación donde aprendí a ser invisible. Las cenas eran una liturgia del vacío. Comíamos con el telediario de fondo. Nadie hablaba. Solo se oía el tintineo de los cubiertos contra los platos y la voz del presentador hablando de crisis económicas y guerras lejanas. Mi guerra estaba allí mismo, en esa mesa, y se libraba en silencio. Mi padre nunca me preguntaba por el colegio. Nunca me miraba a los ojos. Yo podía haberme prendido fuego en mitad del comedor y él solo se habría quejado de que el humo no le dejaba ver la pantalla. Mal sabía yo que esa indiferencia era solo el entrenamiento. La verdadera tortura estaba por comenzar. Intenté romper el muro. De verdad que lo intenté. Un día, llegué a casa eufórico. Había ganado el primer premio en el concurso de ciencias. Llevaba el diploma en la mano como si fuera el santo grial. Esperé a que estuviera sentado en su sillón, con el gato en el regazo, como siempre. Me acerqué. Papá, he ganado. Levantó la vista de la televisión un segundo. Un segundo. Vio el papel en mi mano. Y luego su mirada volvió a la pantalla. No te pongas delante, dijo. Esa noche, usé el diploma para calzar una mesa que cojeaba en mi cuarto. Mi madre era la arquitecta de mi jaula. Era ella la que ponía los barrotes invisibles con su miedo y sus excusas. Si yo lloraba, ella me susurraba, calla, que tu padre está descansando. Si me quejaba de que no me hacía caso, me decía la frase de siempre, él te quiere a su manera. ¿Qué manera era esa? La manera de un jardinero que ignora una planta hasta que se seca, la de un dios que crea algo solo para darle la espalda. Su complicidad era un veneno lento. Me enseñó que mi dolor era un problema, una molestia, una inconveniencia para la paz de un hombre que no la merecía. Me enseñó a tragarme las lágrimas hasta que me quemaban la garganta. Me enseñó a no existir, y yo, como buen hijo, aprendí la lección. Dejé de mostrarle mis notas. Dejé de hablarle de mis amigos, de mis miedos. Me convertí en un fantasma en mi propio pasillo. Me movía con sigilo. Respiraba bajo. Mi único objetivo era no alterar el ecosistema de la casa. Un ecosistema donde mi padre era el sol y el gato era el único planeta que giraba a su alrededor. Yo era un asteroide lejano, frío y oscuro. A veces, por la noche, le oía levantarse. Yo abría la puerta de mi cuarto una rendija. Y le veía en la cocina, con la única luz de la nevera abierta, dándole trocitos de pavo al gato, susurrándole cosas. Era una escena íntima, casi sagrada. Y yo la miraba desde la oscuridad. Como un paria mirando un banquete a través de una ventana. No sentía celos del gato. Sentía celos de que el amor existiera tan cerca. Y que una barrera invisible me impidiera tocarlo. Comprendí que mi padre no me odiaba. Odiar requiere energía. Requiere pasión. Lo suyo era mucho peor. Era una indiferencia absoluta. Yo, para él, era como un cuadro en la pared que ya no se ve. Como el zumbido del frigorífico. Un ruido de fondo. Un objeto. Y los objetos no sienten. Los objetos no sangran. O eso creía él. Pero los objetos y sangran. Sangran por dentro. Un goteo lento. Silencioso. Un charco oscuro que se va acumulando en el sótano del alma hasta que amenaza con ahogarlo todo. Mi adolescencia fue ese goteo constante. La escuela, que antes era mi refugio, se convirtió en una extensión de la tortura. Las ecuaciones en la pizarra se volvían borrosas. Las palabras de los profesores eran un zumbido de insectos lejanos. No podía concentrarme. ¿Cómo vas a resolver un problema de física cuando tienes un agujero negro en el pecho, devorando toda la luz? Mis notas cayeron en picado, de sobresalientes a suspensos, un desplome silencioso. La tutora me llamó a su despacho. Una mujer de sonrisa cansada y jerseys de lana. Me preguntó qué pasaba. Le dije, la verdad o la única verdad que sabía articular. Le dije que me sentía invisible, que en mi casa no existía. Ella sintió comprensiva. Y sacó un folleto. Hablaba de la depresión adolescente. Tenía dibujos de chicos tristes mirando por la ventana. Me preguntó si me gritaban. Dije que no. Me preguntó si me pegaban. Dije que no. Me preguntó si me faltaba comida o ropa. Dije que no. Entonces, ella no entendió. Su manual no tenía un capítulo para el tipo de violencia que se administra con el silencio. Me dio una palmadita en el hombro y me dijo que eran cosas de la edad.
Me recomendó apuntarme a un equipo de baloncesto. Salí de aquel despacho sabiendo que estaba completamente solo. El mundo de los adultos. Con sus folletos y sus soluciones fáciles, no tenía las herramientas para abrir mi jaula. Ni siquiera podían ver los barrotes. Pero el silencio tenía garras. Y empezaron a clavarse en mi propia piel. Comencé a hablar otro idioma. Un idioma que solo yo entendía. Un lenguaje escrito en mi cuerpo. Con una cuchilla de sacapuntas, la más pequeña, la más discreta, empecé a trazar líneas finas en... No buscaba el fin. Buscaba una prueba. Necesitaba una evidencia física de que mi dolor era real. Si sangraba. Entonces sentía. Si sentía. Entonces existía. Cada corte era un grito mudo. Una palabra que no podía pronunciar. Era mi evangelio secreto. El dolor agudo y limpio era un alivio frente al dolor sordo y constante de la indiferencia. Era como encender una cerilla en una habitación oscura. Por un segundo podía ver las paredes de mi propia prisión. Me aferraba a esa pequeña llama, a esa verdad sangrienta, mientras el resto de mi vida se deshacía. Mal sabía yo que la verdadera pesadilla estaba por comenzar. Empecé a disociarme. Había momentos, a veces horas, en los que sentía que mi cuerpo se movía por su cuenta. Yo era un espectador sentado en la última fila de un cine, viendo una película aburrida sobre un chico triste. Veía mis manos pasar las páginas de un libro sin leer una palabra. Veía mi boca masticar la comida sin saborearla. Veía mis pies caminar por los pasillos del instituto, esquivando a la gente, siempre pegado a la pared como si intentara fundirme con ella. Mi madre notó mi caída, pero no a su manera. Lo que le preocupaba no era mi alma, sino las apariencias. Un día llegó con el boletín de notas en la mano. Su rostro no era de preocupación, era de pánico. ¿Qué es esto? Siseó, como si las notas fueran una ofensa personal contra ella. ¿Qué le vamos a decir a tu padre? Esa era siempre la pregunta. Todo giraba en torno a él, a su calma, a su mundo imperturbable. Mi fracaso era un problema solo porque podía generar una reacción en él. No sé, le contesté, con la voz vacía de un muñeco. Ella me miró y por primera vez vi algo distinto en sus ojos. No era amor, era desprecio. El desprecio que se siente por algo débil, por algo que ha fallado en su única función. Mi función era ser un hijo invisible y sin problemas, y estaba fallando. Tienes que esforzarte más, me dijo. Deja de estar todo el día encerrado en tu cuarto. Pareces un fantasma. No se daba cuenta de que ser un fantasma era lo que ellos me habían enseñado a hacer. Yo solo había perfeccionado su lección. Creía que había tocado fondo. Me equivocaba. El fondo era un lugar mucho más oscuro, mucho más frío, y mi padre me lo mostró el día de mi 17º cumpleaños. No esperaba una fiesta, no esperaba grandes regalos, pero una parte estúpida e infantil de mí, una parte que se negaba a morir. Esperaba una palabra. Un felicidades, algo. Pasó todo el día. Desayunamos en silencio. Comimos en silencio. Por la tarde, él estuvo en el sofá, viendo un documental sobre leones. Milo, el gato, dormía sobre su regazo. Le acariciaba la cabeza, rascándole detrás de las orejas, susurrándole tonterías con esa voz suave que nunca usaba conmigo. Yo estaba sentado en el otro sillón, fingiendo leer. Cada caricia al gato era una descarga eléctrica. Cada ronroneo era una risa burlona. El sol se puso. La casa se oscureció. Mi madre preparó la cena. Cenamos en silencio. Cuando recogían los platos, me armé de valor. La pequeña esperanza estúpida dio su última batalla. Papá, dije. Mi voz sonó extraña, como si fuera de otra persona. Él no se giró. Hoy, empecé. Pero la garganta se me cerró. Hoy es mi cumpleaños. Hubo un silencio tan denso que casi se podía masticar. Duró una eternidad. Luego, se encogió de hombros, sin apartar la vista del televisor. Ah, dijo. Ya. Y eso fue todo. Ah, ya. 2 palabras. El epitafio de mi esperanza. Sentí como esa última parte infantil de mí se rompía en 1000 pedazos de cristal. Ya no había nada que salvar. Nada que esperar. El goteo en mi interior se convirtió en una hemorragia. Esa noche no me corté. No necesitaba hacerlo. El dolor era tan real, tan físico, que no necesitaba pruebas. Me senté en la oscuridad de mi cuarto y por primera vez, una idea tomó forma en mi mente. No era un plan. Era una certeza. Una revelación. Comprendí que hay silencios que solo se pueden romper con un grito lo bastante fuerte. Un grito que lo queme todo. El grito que imaginé esa noche no nació de repente. Maduró en la oscuridad. Creció en el silencio de los días siguientes, alimentado por cada plato de comida que tragaba sin sabor. Por cada noche que pasaba mirando un techo que parecía una lápida. Me convertí en un observador. Un estudioso de mi propia jaula. Ya no buscaba una salida. Buscaba la grieta perfecta para demolerla desde dentro. Dejé de hablar si no era estrictamente necesario.
Me volví un eco de mi padre, un espejo de su indiferencia. Mi madre lo notó, intentó hablar conmigo un par de veces. Con sus frases vacías de siempre. Estás muy callado, me decía. Yo solo la miraba. En sus ojos no veía preocupación, veía miedo. Miedo de que el orden silencioso de su vida se rompiera. Pero aquel silencio era solo el preludio, la calma que precede al terremoto del monstruo que él había creado en mí. Ya no. Se alimentaba de mi propia sangre, de mis propias heridas. Empezó a tener hambre, y su hambre apuntaba hacia afuera. Empecé a mirarle de otra manera, ya no con la desesperación de un hijo, sino con la curiosidad fría de un científico observando un espécimen. Estudiaba sus horarios, sus gestos, sus pequeñas debilidades, la forma en que se quedaba adormilado en el sofá después de comer. El ronroneo de Milo sobre su pecho, un motor de afecto que para mí siempre estuvo apagado. La revelación, la verdadera epifanía del horror, llegó un sábado por la tarde. Llovía. La casa olía a humedad y a resignación. Yo estaba en el salón, en mi sillón de siempre, el fantasma en el rincón. Mi padre estaba en su trono, el viejo sofá de cuero, con Milo acurrucado en su regazo. Leía el periódico. De repente, el gato se estiró, saltó al suelo y caminó hacia su cuenco de agua en la cocina. Mi padre suspiró, un sonido casi tierno. Dobló el periódico, lo dejó a un lado y se levantó para seguirlo. No sé qué me impulsó. Quizá fue la pura provocación, la necesidad de ocupar un espacio que me estaba vedado. Me levanté de mi sitio y me senté en el suyo, en el hueco todavía caliente que había dejado su cuerpo. Era un acto de guerra. Volvió a los pocos minutos. Se detuvo en seco al verme. Su cara, normalmente una máscara de indiferencia, se contrajo en una mueca de puro asco, como si hubiera encontrado una cucaracha en su cama. Quita de ahí, dijo. No fue una petición, fue una orden. Yo no me moví. Le sostuve la mirada. Por primera vez. Estoy cómodo, respondí. Mi voz sonó firme, desconocida. Él dio un paso adelante. ¿Qué has dicho? Milo volvió, maullando, y se frotó contra sus piernas. Mi padre bajó la vista hacia el animal y luego la subió de nuevo hacia mí. Y en esa mirada lo comprendí todo. Aún no sabía que estaba a punto de escuchar la sentencia, que firmaría no solo mi destino, sino también el suyo. He dicho que estoy cómodo, repetí, paladeando cada sílaba. Él soltó una risa. Una risa seca, sin alegría. Un sonido como de huesos rotos. Tú no entiendes nada, ¿verdad? Dijo, acercándose más. Este no es tu sitio. Nunca lo ha sido. Es un sofá. Le dije. Solo es un puto sofá. No. Siseó. Es mi sitio. El sitio donde me siento con él. Señaló al gato con la barbilla. El único ser en esta casa que no es una completa y absoluta decepción. Las palabras cayeron en el aire como gotas de ácido. Quemaban. Pero ya no me hacían daño. Curiosamente, me daban claridad. El dolor se había vuelto tan intenso, tan constante, que se había transformado en otra cosa. En un combustible. ¿Tanto te molesta que esté aquí? Pregunté, con una calma que lo descolocó. Y entonces lo dijo. La frase que se convirtió en mi evangelio. El evangelio del agua hirviendo. Me miró fijamente, con los ojos vacíos de todo menos de un desprecio puro, destilado. A ti, dijo lentamente, a ti nunca te he querido. Si tuviera que elegir entre salvarte a ti o salvar a este gato, elegiría al gato. Sin dudarlo, 1.000.000 de veces. Se hizo el silencio, pero esta vez no era su silencio, era el mío. El mundo se detuvo. El sonido de la lluvia contra el cristal, el tic-tac del reloj, el murmullo de la televisión. Todo se desvaneció. Solo existían sus palabras, flotando en el aire, grabadas a fuego en mi cerebro. No lloré, no sentí rabia. Sentí una paz extraña, la paz de quien por fin entiende las reglas del juego, la paz de quien ha recibido la confirmación que llevaba esperando toda una vida. Tenía razón. Yo no entendía. Creía que su abuso era la ausencia de amor, pero me equivocaba. Su abuso era la presencia activa del odio. Esa noche, el plan nació. No fue una decisión visceral, fue una conclusión lógica, una ecuación matemática. Si mi existencia le provocaba tal desprecio, si mi dolor era invisible para él, entonces tenía que hacer que lo viera, que lo sintiera. Tenía que traducir mis 18 años de infierno interno a un lenguaje que su cuerpo pudiera entender. Un lenguaje físico, inequívoco. Empecé a prepararlo todo con una meticulosidad de cirujano. Observé su siesta de los domingos, siempre a la misma hora, después de comer. En el sofá. Se quedaba dormido con la boca abierta, roncando suavemente, vulnerable. El mundo exterior dejaba de existir para él durante esa hora y media. Era su santuario, y yo iba a profanarlo. Cada detalle era importante, pero había uno que lo cambiaría todo, uno que convertiría un acto de rabia en un manifiesto. Decidí que lo grabaría, con mi móvil, no por vanidad,
no para mostrarlo al mundo. Era mi testimonio, mi prueba. Durante toda mi vida, él había sido el narrador de mi historia. Una historia escrita con silencios y ausencias. Ahora, yo tomaría la cámara. Yo controlaría el relato. Quería capturar el momento exacto en que su mundo de indiferencia se derritiera. Quería tener la prueba irrefutable de que, por una vez, yo existía. De que mi dolor era real. Pasé la siguiente semana en un estado de calma disociada. Iba a clase, hacía los deberes, cenaba en la mesa familiar, pero no estaba allí, estaba en otro lugar. Repasando el plan una y otra vez, visualizando cada paso, el hervidor de agua en la cocina, el sonido del agua empezando a burbujear, el vapor nublando el aire, el peso del caldero en mis manos, el camino silencioso desde la cocina hasta el salón. El domingo llegó. Comimos en un silencio más denso que nunca. Lasaña. Recuerdo el olor a queso quemado. Mi padre comió con su parsimonia habitual. Luego, se levantó, fue al sofá, encendió la televisión en un canal de documentales y, a los 10 minutos, se quedó dormido. Milo saltó sobre su pecho y se acurrucó. La imagen perfecta, la que me había torturado toda mi vida. Esperé. Esperé a que los ronquidos fueran profundos y irregulares. Esperé a que mi madre subiera a su cuarto a coser. Como siempre hacía, la casa quedó en silencio. Mi silencio. Me levanté de la silla. Caminé hacia la cocina. Mis pies no hacían ruido. Era un fantasma a punto de reclamar su cuerpo. Cogí el hervidor. Lo llené de agua. Hasta el borde. Apreté el botón. El leve zumbido del aparato fue el único sonido en el universo. El agua ya casi estaba lista. El evangelio estaba a punto de ser predicado. Un clic. Metálico y final. El zumbido cesó. El agua hervía. El silencio que quedó después fue más pesado. Más denso que cualquier grito. Era un silencio sagrado. El silencio del sacrificio. Saqué el móvil del bolsillo. Mis manos no temblaban. Eran las manos de un cirujano a punto de extirpar un tumor, precisas y frías. Pulsé el botón rojo de grabar. La pequeña luz se encendió, mi único testigo. Encuadré la pantalla vacía de la cocina por un segundo. Mi propio prólogo. Mi voz, cuando hablé, sonó extraña. Como la de otra persona, saliendo de mi garganta. Un susurro para la posteridad. Testimonio de Elena. 18 años de silencio. Esta es mi voz. Por primera y última vez, si te sientes identificado con historias que necesitan ser contadas, suscríbete al canal. Dale a like si crees que ninguna voz debería ser silenciada y comenta qué harías si fueses invisible en tu propia casa. Tu apoyo nos permite seguir dando luz a estas sombras. Agarré el asa del hervidor. El plástico estaba caliente, pero no quemaba. El peso era real. Un ancla que me conectaba a lo que estaba a punto de hacer. Cada paso desde la cocina hasta el salón era un viaje a través de mi vida. Un paso por cada cumpleaños ignorado. Otro por cada sobresaliente que acabó en la basura. Un tercero por cada vez que le vi acariciar al gato con una ternura que a mí me negó. El suelo de madera no crujía bajo mis pies. Me movía como un espectro. La fantasma que él siempre había querido que fuera. Pero los fantasmas a veces se cansan de no ser vistos y deciden hacerse notar. Llegué al umbral del salón. La escena era exactamente la que había visto 1000 veces. Él, dormido en el sofá, con la boca ligeramente abierta. El documental sobre leones cejía en la televisión, un murmullo de fondo. Y sobre su pecho, Milo, el gato, ronroneando. La viva imagen de mi reemplazo. El símbolo peludo de mi indignidad. Pero yo sabía que la verdadera prueba de mi resolución estaba a punto de llegar. Milo levantó la cabeza al sentir mi presencia, me miró con sus grandes ojos verdes, curioso, inocente. Por un instante. El plan se tambaleó. Ese animal no tenía la culpa. Era solo una criatura buscando calor. Pero él no era solo un gato. Era el altar sobre el que mi padre había sacrificado nuestro vínculo. Era el guardián de un afecto que nunca fue para mí. Me acerqué, despacio, sin dejar de grabar con la otra mano. Extendí el pie y lo empujé suavemente fuera de su pecho. «Vete de aquí», susurré. El gato, sorprendido, saltó al suelo y corrió hacia la cocina. El altar estaba despejado. Quedábamos solo él y yo. Levanté el hervidor con ambas manos. La cámara de mi móvil, apoyada en mi hombro, capturaba la escena desde mi perspectiva. El vapor salía por el pitorro del aparato, empañando ligeramente la lente, creando un halo de pesadilla alrededor de la luz de la lámpara. Me incliné sobre él. Su rostro, en reposo, parecía casi amable. Una mentira. Una máscara de carne que ocultaba el vacío que había dentro. El vacío que me había contagiado. Era el momento. El evangelio iba a ser derramado. Incliné el hervidor. El agua cayó. No fue un torrente, sino un chorro constante y preciso, como si estuviera regando una planta muerta. Lo dirigí a su pecho, a su cuello,
La cara que nunca me miró con amor. El primer contacto no produjo un grito, solo un siseo. El sonido de la carne viva protestando contra el calor extremo. Un olor agrio y terrible llenó el aire al instante, el olor a cerdo quemado. Y entonces gritó. No fue un grito humano, fue el aullido de un animal atrapado en una trampa de acero. Un sonido gutural, desgarrado, que rompió el silencio de la casa y de mi vida entera. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no me veían. Solo veían el dolor. Un dolor puro, absoluto, incomprensible. Se retorció en el sofá, intentando arrancarse la piel que se estaba derritiendo, y yo no sentía nada. Nada. Estaba completamente vacía. Una espectadora. Mi cuerpo ejecutaba la acción, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, flotando en una calma fría y oscura. Seguí grabando. Mi voz, de nuevo, la del narrador omnisciente de mi propia tragedia. ¿Sientes esto?, dije, con una calma que me asustó incluso a mí. ¿Sientes algo? Por fin. Esto es por cada palabra que no dijiste. Esto es por cada abrazo que no me diste. Esto es el amor que me enseñaste. Mal sabía yo que obligarle a sentir era solo el principio de una nueva clase de vacío. El hervidor estaba vacío. Lo dejé caer al suelo con un golpe sordo. Él seguía gritando una letanía de agonía. Entonces, escuché otro grito, el de mi madre. Bajaba las escaleras corriendo. Se detuvo en seco en la puerta del salón. Su cara se descompuso en una máscara de horror. Miró el cuerpo retorcido de mi padre y luego me miró a mí. Y por primera vez en mi vida, me vio. Realmente me vio. Pero no vio a su hija. Vio a un monstruo. Quizás siempre lo fui. Un monstruo creado en su fábrica de silencio. No dijo mi nombre. Solo emitió un gemido ahogado y se llevó las manos a la boca. Yo no me moví. Pulsé el botón del móvil para detener la grabación. Lo guardé. La obra estaba terminada. Fui a la cocina, cogí el teléfono inalámbrico de la pared y marqué el número de emergencias. Mi madre cejía. Paralizada, un pilar de terror en el umbral. «Emergencias, ¿cuál es su urgencia?», dijo una voz al otro lado. «Necesito una ambulancia», respondí con total normalidad, en la calle del Olmo. Número 14. Mi padre ha sufrido un accidente doméstico. Se ha quemado. Colgué. Esperé. Las sirenas llegaron rápido. Sus luces rojas y azules barrieron las paredes del salón, pintando la escena de horror con colores de carnaval. Los paramédicos entraron primero, seguidos por 2 policías. El caos se desató. Voces, órdenes, el crujido de los equipos médicos. Sacaron a mi padre en una camilla. Su rostro era una masa roja e irreconocible. No me miró. Mi madre fue con él en la ambulancia, balbuceando cosas incoherentes. Yo me quedé sentada en un taburete de la cocina. La casa se quedó en silencio otra vez. Pero era un silencio diferente, un silencio lleno de ecos. Un agente de policía se acercó a mí. Era joven, con una mirada compasiva que me revolvió el estómago. «Cariño, ¿estás bien? ¿Puedes contarnos qué ha pasado?». La miré directamente a los ojos. Saqué el móvil de mi bolsillo. Se lo tendí. «Yo lo he hecho», dije. Mi voz no tembló. «No ha sido un accidente. Aquí está la prueba. Mi testimonio». La agente cogió el móvil como si quemara. Su expresión cambió de la compasión a la incredulidad. Y luego al espanto profesional. Me leyó mis derechos, mientras su compañero me ponía unas esposas. El frío del metal en mis muñecas fue la primera cosa real que sentí en horas. No me resistí. Mientras me llevaban fuera, vi el reflejo de mi cara en el cristal de la puerta. Tenía 18 años, y parecía tener 100. Esperaba sentir alivio, o culpa, o poder. Pero solo había un eco. El vacío que él había cavado en mí. Interior cejía ahí, ahora chamuscado y humeante por los bordes. Había gritado mi verdad al mundo de la forma más atroz posible. Pero un grito, por muy fuerte que sea, no puede llenar un abismo. Solo puede hacer que te des cuenta de lo profundo que es. Si esta historia te ha impactado, no la dejes en el silencio. Suscríbete para escuchar más testimonios que rompen la oscuridad. Dale a like para apoyar la valentía de contar la verdad, por terrible que sea. Y comparte en los comentarios tu opinión sobre la justicia y la venganza. Ahora, desde este lugar. A veces me pregunto si valió la pena. Él sobrevivió. Con cicatrices. Yo estoy aquí, con las mías. El mundo ahora conoce mi evangelio. Pero lo que no entienden es que el agua hirviendo no fue el castigo. Fue solo el bautismo. El verdadero infierno es este silencio de después, el que yo misma he creado. El viaje en el coche patrulla fue un borrón de luces de neón y silencio. Un silencio denso, pesado, que nada tenía que ver con el de mi casa. Nadie dijo nada. Las esposas estaban frías, un ancla de metal que me recordaba que esto, por fin, era real. El mundo exterior pasaba al otro lado del cristal como una película ajena. El proceso fue un laberinto de papeles y palabras que no entendía. Abogados, fiscales, psicólogos,
Me convirtieron en un expediente, en un titular, el parricida del agua hirviendo. Me despojaron de mi nombre, de mi historia. Y me dieron esa etiqueta, una marca mucho más profunda que las que yo había dejado en el rostro de mi padre. El mundo necesitaba un monstruo, y yo encajaba perfectamente en el papel. Acabé en un centro. No era una cárcel, pero era una jaula. Con paredes blancas y olor a desinfectante, con horarios rígidos que intentaban poner orden en el caos que éramos todos los que estábamos allí dentro. Éramos una colección de juguetes rotos, cada uno con su propia historia de horror grabada en la piel o en la mirada. Al principio, no hablaba. El silencio era mi hogar, mi fortaleza, mi veneno. Mi terapeuta se llamaba David. Un hombre tranquilo con ojos que no juzgaban. Durante semanas. Solo nos sentamos el uno frente al otro. Él no me presionó. Solo esperaba, en un silencio que era diferente al de mi casa. El silencio de mi padre. Era un muro. El de David era un puente. Y un día. Lo crucé. Le hablé del gato. De Milo. De cómo cada ronroneo era una bofetada. De cómo cada plato de comida que mi padre le preparaba con esmero era una prueba de mi propia invisibilidad. Y por primera vez, no lloré de rabia. Lloré por el niño que fui, el niño que dibujaba retratos para una nevera vacía. Pero entender el origen de un monstruo no hace que desaparezca. Solo te permite verlo a la cara en el espejo. Mi padre sobrevivió. Me lo dijeron. En una sesión con una frialdad clínica que me heló los huesos. Tiene cicatrices permanentes, físicas y, supongo, de las otras, las que no se ven. Nunca volvió a verme. No lo pedí. Él tampoco. Supongo que hay abismos que ninguna palabra puede volver a cerrar. Mi madre venía a veces. Se sentaba al otro lado del cristal de la sala de visitas, sus manos temblando sobre su regazo. Sus ojos eran pozos vacíos. Nunca hablamos de lo que pasó. Su silencio, su complicidad, era ahora un fantasma de cristal entre nosotros. Salí hace 3 meses. Cumplí los 19 dentro de esos muros. Ahora vivo en un pequeño apartamento tutelado. En una calle anónima de una ciudad que no siento como mía. Y paso mucho tiempo aquí, en esta plaza. Viendo a la gente pasar. Viven sus vidas. Ríen. Discuten por tonterías. No tienen ni idea del infierno que puede arder en silencio detrás de la puerta de una casa normal. La gente pregunta por la justicia, se preguntan si recibí mi merecido, o si él recibió él. Suyo no hubo justicia, no la hay. Solo hubo un intercambio de prisiones. Yo cambié la jaula de su indiferencia por los muros de un centro. Y ahora por esta libertad vigilada que se siente como un desierto. Él cambió su cómoda vida por un rostro que le recordará para siempre la existencia del hijo que intentó borrar. Él me hizo invisible durante 18 años. Yo lo marqué para siempre, con un solo acto. No me siento orgulloso. Tampoco me arrepiento. Es una carga extraña de llevar. El peso de una verdad gritada de la peor manera posible. Fue la única forma que encontré de romper el cristal. De decir estoy aquí. El agua hirviendo no solo le quemó la piel, quemó el paisaje dentro de mí. Donde antes había un niño pidiendo amor, suplicando una mirada, ahora solo hay ceniza y tierra agrietada. Nada crece aquí dentro. Nada. Soy el guardián de un páramo que yo mismo creé. El único soberano de un reino de silencio y cicatrices. Si esta historia te ha impactado, no la dejes en el silencio. Suscríbete para escuchar más testimonios que rompen la oscuridad. Dale a like para apoyar la valentía de contar la verdad, por terrible que sea. Y comparte en los comentarios tu opinión sobre la justicia y la venganza. Mi evangelio es este: un hombre con la cara deshecha, y un chico con el alma hervida.